Hola hermanas, aquellas que no saludé, y hoy tengo para compartir el cuento del asesino. Esa parte de David, como bien decía la hermana que vino como allanando esta historia, ¿no? Que es una parte de la vida de David. No fue todo así. Y esta historia de David es muy rica, este tramo de David es muy rico. A lo mejor no habrá sido el deseado por él mismo, pero pasó y nos dejó una enseñanza maravillosa. Esta historia de David, que es el cuento del asesino, yo creo que todas ya sabemos por qué, y este hombre dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Hasta lo que podemos decir nosotros, en base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos escuchado, David fue el héroe en todas las batallas, siempre triunfó, fue amado por Dios, derrotó al gigante Goliat, pudo escapar de las persecuciones de Saúl y se convirtió en el rey más grande de Israel. Toda esta historia fue sobresaliente en la vida de David. Pero, a pesar de todo esto, había otra historia también. Y de esta historia nos vamos a ocupar hoy. Esta historia tiene que ver y surge a partir de la mujer que cautivó a David, la cual él pudo visualizarla desde la azotea de palacio. Nos vamos a dirigir ahora a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, donde transcurre toda esta historia, es en 2 de Samuel, el capítulo 11. Y acá empieza el relato del adulterio de David. En el primer versículo, 11:1, dice la palabra, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice así la palabra, que aconteció al año siguiente, cuando salen los reyes a la guerra. En aquella parte del mundo, las guerras normalmente no se peleaban en los meses de invierno, porque las lluvias y el clima, que era muy helado, dificultaban los viajes y las campañas militares. Entonces, los combates se reanudaban en primavera. Dice, David envió a Job, pero Job se quedó en Jerusalén. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. En el capítulo anterior, en 2 de Samuel 10, dice, Joab y el ejército de los valientes habían prevalecido contra los sirios y los amonitas, pero no ganaron la batalla decisiva. La victoria decisiva fue cuando David dirigió la batalla. Ahora, tanto por costumbre como experiencia, Dios le dijo a David que él necesitaba ir a la batalla, pero al final del versículo dice, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora vamos a ver. En Gálatas 5:16 hay un versículo muy lindo que dice en 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si David hubiese prestado atención a Dios en esto, no le habría pasado lo que le pasó. Mientras que Job estaba ocupado acechando la ciudad de Rabá, Satán lo estaba con David y pronto prevaleció ese acecho. David mostró
su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio muchos años antes, cuando él tomó a varias esposas. Esto lo vemos en Primera de Samuel 25:42. El hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control romántico e indulgencia sobre sus pasiones. Ahora, esta semilla corrupta, sembrada mucho tiempo atrás, más de 20 años atrás, creció sin la supervisión por un tiempo completo que le va a dar un fruto amargo a toda esta situación. En el segundo versículo, en el 11:2, dice la palabra: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él estaba intranquilo porque no estaba donde Dios quería que él esté. Ella, esta mujer, sabía que su baño era visible desde el terreno del palacio. Cualquier indecoro de parte de esta mujer, que era Betsabé, no justifica el pecado de David, pero ella seguía siendo responsable de su propio pecado. Nunca debemos ser ocasión de pecado para otros, incluso en la manera en que nos vestimos. El mensaje que Pablo nos da en Primera de Timoteo 2:9 nos dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia. El pecado de David no fue ver a Betsabé. Aparte, es poco probable que él esperara ver a esa mujer o que hubiese planeado eso. El pecado de David fue elegir mantener los ojos en una imagen sensual, aún después que ya la había perdido de vista. Los cristianos, especialmente, que no escuchen los hombres, pero los cristianos deben aprender a nunca dejar que sus ojos o su mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de lo que les pertenece en el matrimonio. Nuestros ojos deben de rebotar las imágenes sensuales que se nos atraviesan por la vista. Las muchas esposas de David no pudieron satisfacer su lujuria. Esto es porque él no pudo satisfacer esa lujuria de la carne, porque son principalmente estas afirmaciones rebeldes del yo. No era tanto que David deseara a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Este principio será después ilustrado, lo vemos de una manera más exagerada, en la vida de su hijo Salomón. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Esto muestra para ambos, para el padre y el hijo, que si una mujer no es suficiente en su vida, 1000 mujeres tampoco lo serán. Pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no yace en la calidad del objeto de la tentación, sino en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. David había sido cuidadosamente preparado para tropezar justamente en este punto. Aún así, esa tentación no era demasiado fuerte para David, sin importar que tan hermosa haya sido Betsabé. Por ejemplo, José fue tentado
más seriamente a cometer inmoralidad sexual que David, mucho más. Pero ¿qué hizo José? Huyó de la tentación. Ahora vemos estas diferencias de lo que pensamos nosotros, el concepto que tenemos y de lo que tiene Dios. David miró a Betsabé y dijo, belleza, pero Dios vio esto como feo. Los placeres del pecado nos engañan como la carnada esconde el gancho. Debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. Vamos a ir al siguiente versículo, que es el 11:3. Dice la palabra, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Cuando David mandó a preguntar, él en ese momento pudo haber abandonado, pudo haber dejado esa tentación y salir de ese escenario. Pero en vez de eso, David se puso a sí mismo en una situación aún más tentadora. David se entera de que Betsabé venía de una familia importante. Ella era de clase alta, clase media alta. Su padre era Eliam. ¿Quién era Eliam? Era uno de los valientes de David. Esto lo encontramos en el versículo 23-34. Y el abuelo era Aitofel. Y Aitofel era uno de los consejeros principales de David. Este también lo encontramos en 23-34. También se enteró en ese momento David de que su esposo, de esta mujer, estaba lejos y estaba peleando la batalla contra los amonitas. Esta información hizo la situación más tentadora para David. David cometió adulterio en su corazón ya en el terrado del palacio. Ahora sabe que tiene la oportunidad de cometer el adulterio, pero llevarlo a la práctica. El adulterio en la mente y en el corazón es malo, pero el adulterio en la práctica es aún peor. David debió haber recibido las noticias de esta mujer como una advertencia. Cuidado, vos conoces al padre, al abuelo. Se enteró de que esta mujer estaba relacionada con estos hombres. ¿Quiénes eran? Todos cercanos al rey David y todos a su servicio. Dice, al tomar a Betsabé David, pecó contra estos tres hombres, cada uno de ellos uno más importante que el otro. Ahora vemos en el siguiente versículo, en el 11:4, dice la palabra, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En esto, este hombre, conforme al corazón de Dios, fue contra su propio corazón, siguiendo un impulso lujurioso. David hasta ahora ignoró todas las advertencias y formas de escape que Dios había puesto delante de él. Él sabía que eso estaba mal, sin embargo lo hizo. Es difícil explicar la forma de pensar de David aquí, porque no estaba pensando, actuó basado en un sentimiento y en un impulso en vez
de razonar. A ver, David hizo algo dañino, destructivo para sí mismo, pero también para los demás, porque él después va a ver este resultado. Solo porque David no fue atrapado en ese momento, no significa que se haya salido con la suya y que esto no iba a tener consecuencias. Nosotros sabemos cuáles fueron las consecuencias. ¿Cuáles fueron? Un embarazo no deseado porque no lo habían planeado, un asesinato de un confiable amigo, su hija violada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos y un hijo que imita a su padre en la falta de control. En ese momento, David estuvo de acuerdo con el entendimiento del mundo, con ese propósito del sexo, viéndolo primeramente como una búsqueda de una experiencia placentera. Con muchas esposas, David tal vez nunca entendió el propósito de Dios para el sexo. ¿Cuál era? El del pegamento que ayuda a unir a una relación en una sola carne. Vamos a ver el segundo versículo. Dice en el 11:5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. David y Betsabé, como les dije, no habían planeado esto, pero estaban aterrorizados ante el problema del embarazo. ¿Y esto qué iba a significar? Que el adulterio iba a salir a la luz. Entonces, cuando ella le escribe, involucra una apelación para que él tome medidas para poder evitar estas terribles consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la ley requería, tanto para el adúltero, hombre, como la mujer, que recibieran castigo de muerte. Y esto lo vemos en Levítico 20:10. Ese era el miedo que tenía. David asesina a Urías y va a tener que esconder ese pecado, va a hacer cualquier cosa. Nosotros lo vemos en 6, del versículo 6 al 11. Dice la palabra. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer, por tu vida y por tu alma, que yo no haré tal cosa. Esto dice la palabra. David escuchó las nefastas noticias del embarazo de Betsabé y él debió haberlas usado como una oportunidad para arrepentirse de eso. Pero en vez de eso, hizo lo que la mayoría de los pecadores que no nos arrepentimos hacemos. Tratamos de esconder el pecado. Él quería traer a Urías a casa para que tuviese relaciones con Betsabé, para darle
una solución al tema del embarazo. Después vemos qué pasó con ese pecado, qué pasa con el pecado en nuestras vidas. Todo el concepto de esconder el pecado es engañoso. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios y solo se oculta con dificultad en nuestra conciencia. Nuestro pecado oculto, ¿qué es lo que hace? Estorba nuestra comunión con Dios y con los otros. Y es una barrera para nuestra vida y el poder espiritual nuestro. La verdadera pregunta para nosotros sería, ¿estamos preparados para enfrentar el pecado? No discutir el pecado de otros, sino enfrentar nuestro propio pecado. La respuesta al pecado oculto es la confesión y el arrepentimiento. Ahora, ¿a quién debemos confesarle nuestro pecado? Y la respuesta está en la pregunta. Primero, ¿contra quién hemos pecado nosotros? Si nosotros pecamos secretamente, hay que confesarlo, lo confesamos secretamente, pero admitiendo públicamente que nosotros necesitamos tener victoria, pero no comentar ciertos detalles. Ahora, si alguno peca abiertamente, debe confesar abiertamente para eliminar los obstáculos de aquellos a los que nosotros estorbamos. Ahora, si alguien ha pecado espiritualmente, ¿y qué? ¿Cómo pequé espiritualmente? Sin oración, sin temor a Dios, sin amor, con incredulidad, con crítica. Entonces, confesar ese pecado a la iglesia, para la cual nosotros hemos sido un estorbo también. Ahora, en tanto que nosotros estemos conscientes del pecado, lo correcto no es comenzar a razonar con el pecado, ni esperar hasta que nos hayamos llevado a un estado del corazón apropiado. No. Inmediatamente ir y confesar la transgresión al Señor en ese lugar y en ese momento. Urías era un hombre íntegro. Él era el verdadero colaborador que no quería disfrutar de las comodidades del hogar, mientras sus compañeros soldados soportaban todas las adversidades del campo de batalla. David tenía la esperanza de que Urías probaría ser como él era. En vez de eso, probó ser un hombre con integridad, cuya lealtad principal era los intereses del rey en vez de los propios. Acá vemos en el versículo del 12 al 13. Este es el segundo intento de David para cubrir ese pecado, pero fracasa también. Dice la palabra, y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías no descendió a su casa, negándose a disfrutar lo que sus compañeros soldados no podían mientras seguían luchando ellos. Urías es un buen ejemplo de cómo los cristianos deberíamos conducirnos como compañeros soldados en la batalla espiritual. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. David estaba
ebrio de lujuria cuando durmió con Betsabé. Él esperaba embriagar a Urías. ¿Para qué? Él esperaba embriagarlo para que se produjera el mismo resultado que se había producido en él. En el versículo del 14 al 17, David va a enviar a Urías a la batalla, pero con su propia sentencia de muerte en la mano. Dice la palabra. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías heteo. Muchos adúlteros secretamente desean la muerte que los libere para casarse con ese objeto deseado, con ese objeto de adulterio. Este sería el mismo corazón de asesinato, incluso si nunca llegó a realizarse. David tenía el poder de actuar en base a su deseo. David confiaba tanto en la integridad de Urías que lo hizo mensajero involuntario de su propia sentencia de muerte. Acá vemos que esta es la suma de traición y la villanía. Hizo esto que el hombre más noble cargara las cartas que describían el modo en que iba a ser asesinado. Ese es Urías. David fue mejor siervo que cuando fue rey, porque él cuando era siervo temió matar a Saúl, que era su adversario. Pero al convertirse en rey, vilmente asesinó a su más fiel amigo y diligente súbdito. Aunque nosotros nos lamentamos en esta historia por el pecado de David, aún así agradecemos a Dios que haya sido permitido. ¿Por qué? Porque si no hubiera caído, no hubiera sido capaz de ayudarnos a nosotros cuando estamos conscientes de una transgresión. No hubiese podido describir nuestro dolor con tanta minuciosidad si no hubiera sido lo mismo. David vivió en este aspecto para otros, así como para sí mismo. Cuando dice la palabra, murió también Urías heteo. Joab, su general, él hizo exactamente lo que David le ordenó en la carta que hiciera. Él, Joab, sabía que esto estaba mal, pero simplemente siguió las órdenes y asesinó a Urías por orden de David. Ahora, el pecado, si no se confronta inmediatamente el pecado, puede tomar un curso desdichado. David fue indulgente con su lujuria y sensualidad por muchos años e ignoró las advertencias y las formas de escape que Dios le presentó. Permitió que la tentación se convirtiera en lujuria y que la lujuria se convirtiera en adulterio. Cuando las consecuencias de su adulterio amenazaron con exponer su pecado públicamente, primero lo cubrió con un engaño y después con un asesinato.
Satanás nunca habría podido tentar a David con todo el paquete mismo, sino que lo hizo por pedazos, por tramos. Acá vemos en el capítulo 11, versículos del 18 al 25, que Joab envía noticias sobre la muerte de Urías al rey. Y dice la palabra: entonces envía Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde los muros? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había dicho. Y dijo el mensajero: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y también murió tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así le dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntate. David escuchó con alivio las noticias y las palabras del mensajero. Pensó que ahora podía casarse con Betsabé y dar una explicación razonable de su embarazo. En segunda de Samuel, ahí mismo, en 11, en el 26, 27, relata y dice: David se casa con Betsabé. Y la palabra dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer. Y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice la palabra: y fue ella su mujer. Esto no era nada nuevo para David. Él había agregado esposa a su colección mucho tiempo antes. Así que ahora simplemente agregó una más. David ahora es una especie de héroe. ¿Por qué? Porque David integra una mujer más a su harem, pero ante los ojos del pueblo, bien, integró una más, pero era una pobre mujer embarazada, viuda de uno de sus capitanes caídos en batalla. Y la gente diría: miren la manera en que respalda a sus hombres, cuida de sus viudas cuando son muertos en batalla. Qué maravilloso sería el rey. Este era el tema, el estado público. Mas esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. El estado del corazón de David en el intervalo de un año es reflejado en el Salmo 32. En los primeros 5 versículos dice del 1 al 5: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros vemos en todo el Salmo 32 que muestra a un David que se encontraba bajo una intensa condena durante ese tiempo y que todo el gozo que él tenía se había evaporado. David conoció el estrés y la agonía de vivir una doble vida y falsa. Él no encontró alivio hasta que se arrepintió y se puso a cuentas con Dios otra vez. Como David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios llevó a David al arrepentimiento y a la restauración. Cuando mayor suele ser la necesidad de confesar por la opresión que tenemos, a menudo se tarda más tiempo. ¿Por qué David no pudo confesar directamente el pecado? Porque el pecado mismo impidió la confesión. El pecado cegó los ojos espirituales, atrofió la conciencia y atrofió la naturaleza espiritual de David. Hermanas, acá podemos contar la historia. Vemos acá cómo David, siendo rey, descendió sobre una escalera empinada. Cada pecado era un escalón hasta llegar al mayor de los pecados que él había cometido. Pero, aparece el profeta Natán en la vida de David y le pide audiencia porque necesitaba verlo. Y Natán lo fue a ver. ¿Se imaginan lo abrumado que estaba en ese momento? Porque David había nacido el bebé, iba a nacer el bebé, todavía no había nacido. Y Natán le cuenta una historia. No debe haber tenido mucha atención, puesto atención en esa historia, pero Natán era apreciado y reconocido por David. Entonces Natán le describe la historia. Esa historia creo que la conocemos, le cuenta la historia del hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico que tenía muchas ovejas, cabritos, muchos, y el hombre pobre tenía una sola corderita. Esa corderita la quería como una hija, comía de su plato, dice, y dormía sobre su regazo. Pero en este caso el hombre rico tenía un convidado que iba a venir. ¿Y qué hizo? Mató para guisar y hacer una comida para este hombre que venía de visita. Mató la corderita del hombre pobre. Y antes que terminara, cuando le cuenta eso, saltó David y le pidió a Natán que le dijera quién era ese hombre que merecía la muerte y que tenía que pagar 4 veces más por lo que había hecho. Y una pausa. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. En ese momento, se imaginan, para David fue una espada que atravesó su corazón. Dios había mandado al profeta para que se arrepintiera David, para que confesara y se arrepintiera. Él se arrepintió ante Natán y ante
Dios, él se puso de pie y se arrepintió. Sabía que había cometido, ahí sí estaba consciente, pero necesitó escuchar esta historia. Si no, no estaba consciente. Esto es lo importante, que la historia lo llevó a la confesión y al arrepentimiento. A partir de ese momento, ya David, ¿qué hizo? David ascendió con la confesión y el arrepentimiento hasta llegar a la luz de Dios. Debe haber sido muy doloroso ascender, era más fácil bajar. Muy doloroso ascender y muy difícil ascender esa escalera. Pero ahí estaba Dios, arriba. Esa era la luz que lo llevó a que Dios lo perdonara y lo restaurara al rey David. Ahora, hermana, esta historia es muy linda, ¿no es cierto? La historia de David es muy linda. ¿Escapa hoy a lo contemporáneo? No, realmente no. Nosotros que conocemos al Señor sabemos que ante un error, una equivocación, llamémoslo pecado, Dios lo llama pecado, Él está ahí esperándonos para que confesemos, para que volvamos a abrazarnos con Él y tener esa vida espiritual y comunión con Él en todo momento. Uno dice es poco la confesión y el arrepentimiento, pero para el pecado es un cimbronazo eso. Pero debemos lograr eso para vencer a la adversidad y a nuestro adversario. Me encantó lo de José, huyó despavorido ante el pecado, José. David no. Tenía la mente obnubilada por el pecado. Pero bueno, estas cosas también pasan hoy día. David fue mejor siervo que rey. ¿Por qué? Porque él, siendo siervo, le temía a Dios. Y después, hoy podemos decir, se subió un poco de nivel y ya se pensaba que él podía hacer cualquier cosa. Y Dios le demostró que no era así. A mí personalmente me sirvió mucho esta historia. Mucho me sirvió esta historia. Y yo creo con estos tiempos, estas cosas suceden a menudo, hermanos. A mí me sirvió para edificación y para pensar otras cosas también. Yo estoy agradecida por esta oportunidad que mis hermanas me dieron para hablar de este mensaje, pero a mí soy la primera a la que me sirvió muchísimo. Espero que también a ustedes, hermana. Gracias por escuchar.